Me gustaría, antes de presentar y hablar un poquito más de Andrés, como bien lo mencionan, gracias. Mi nombre es Josué Madera, mejor conocido como Josh. Soy director de la empresa de nube en TerraCloud y ahí hemos ayudado a varias compañías de la región a migrar a la nube, de servidores físicos a la nube. Entonces somos una empresa de infraestructura y junto con Andrés, Tim Dosher y un servidor, somos cofundadores de la empresa Purple AI, empresa de inteligencia artificial. Entonces, creo que algo que nos permite entender bastante a las empresas, el ecosistema, seguridad, ROI y otros temas, es precisamente esa postura tan especial que tenemos de ser empresa de nube y empresa de inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de temas de manufactura. Hablando de manufactura, tengo el privilegio de ser director del Comité de Tecnología de Index Zona Costa. Entonces, eso me ha permitido tener un panorama más amplio hacia la realidad de lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la manufactura. Porque a lo mejor se puede hablar bastante sobre, creemos que esto, el otro, vamos a la IA y sacamos ahí algunas estadísticas, pero he tenido la oportunidad yo personalmente de tener algo que yo llamo mesa redonda digital como director del comité. Invito a los líderes del departamento de IT de la Maquila a participar en temas múltiples. Uno de ellos fue inteligencia artificial. En esta plática llegaron alrededor de unas 15 diferentes maquiladoras, 15 líderes de diferentes maquiladoras del área de IT. Y la primera pregunta para estos líderes fue: ¿ya están implementando y usando inteligencia artificial en su maquiladora? ¿Sí o no? Sencillo. La respuesta fue sorprendente. Gran parte, yo diría que un 60-70% fue no. Otra parte sí la está usando, un 20-25%, pero de una forma informal. Ellos tienen acceso a ChatGPT o a Cloud o a alguna aplicación o han hecho un poquito de experimentos, pero realmente como empresa no hay un proceso, no hay un departamento, no hay una persona responsable de liderar la transformación hacia inteligencia artificial. Y 2 o 3 de las empresas tenían prohibido utilizar IA. Nadie dentro de la empresa puede utilizar IA, porque obviamente hay riesgos a los que el uso de la IA y cierta información quedas expuesto como compañía. Muchas veces es desconocer y otras veces pues sí son riesgos reales, y es algo de lo que Andrés va a estar compartiendo el día de hoy. Traemos por ahí algunos casos muy prácticos. Andrés Wong, quien va a hablar ahorita, a él no lo mencionaron, llevan a decir que era de allá de China o algo, Wong. Siempre le hemos dicho Wong porque suena muy padre, no tenemos muchos Wongs en Tijuana, pero es tijuanense Andrés. También, y con mucho orgullo, yo espero e invito a los organizadores que para el próximo evento que sea en España, ahora un tijuanense vaya para allá a compartir este tipo de temas, ¿no? Entonces, como en este comité de tecnología decidimos hacer algo muy valioso para la industria, que fue hacer un diagnóstico de inteligencia artificial a la manufactura, ya profundizar más. Y realmente, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que había una gran oportunidad de capacitar al personal, de implementar ya en la operación real, y si hay mucho interés. Ahorita Andrés les va a decir un poquito más de maquiladoras, tal vez no puede decir muchos nombres o algo, con las que ya estamos trabajando, que están en Tijuana, en Estados Unidos, combinación de ambas regiones, pero contamos con Andrés. Empieza a desarrollar, para que sepan un poquito de él, cuando él tiene 8 años. ¿Alguien vio la serie de Doogie Howser, del doctor, niño doctor, o no? Los más grandecitos, ¿verdad? Los que usamos Hotmail, sí la vieron. Entonces Andrés empezó a desarrollar muy pequeño. A los 13 años ya lo empiezas a hacer como de una forma más profesional en el primer call center que empieza a trabajar, y a los 21, 22 años ya era el CTO, el Chief Technology Officer de un call center en Rosarito, que es donde tuve la oportunidad de conocerlo. Afortunadamente para nosotros ese call center cierra, ellos eran nuestros clientes de nube, y lo primero que hicimos fue: Andrés,
brillante, vente para acá. Y Andrés también, cuando yo le hablé a Andrés ya estaba en la puerta también, él también se quería venir a Entera Cloud y es como nace la relación profesional. Ahora, él tuvo una gran ventaja en el año 22, Andrés. Tuvo una gran ventaja, Andrés, que cuando él llega a la compañía nosotros éramos pura nube, no hacíamos nada de desarrollo. Teníamos un cliente en Estados Unidos que necesitaba un proyecto y Andrés buscó implementar inteligencia artificial en el 2022 para este cliente. ¿Qué creen? Nunca se hizo nada con el cliente, no se le cobró, ya es un cliente existente, no había compromiso, pero ¿qué fue lo bueno que nos dejó eso? Que Andrés tuvo la oportunidad durante 2 años de practicar IA sin presión, dedicarle tiempo a implementar, a experimentar, a prueba de error, y en el 2024 lo sacamos de la cueva. Tuvimos un evento en el Quartz de inteligencia artificial, se subió y de ahí las empresas se acercaron, desarrolladores se acercaron y empezó la carrera de Andrés ya como experto en IA desde el 2024 hasta ahora. Ahorita Andrés va a empezar a hablar un poquito más de temas técnicos, pero me gustaría hacerles una pregunta muy valiosa. Ustedes, ¿quién de aquí está en la manufactura? Alce la mano. ¿Quién está dentro de la maquiladora trabajando? Alce la mano para darme una idea. Fíjense, 1, 2. Esto es algo que siempre a mí me gusta hacer para que podamos realmente conectar y aportar y conectar con nuestro público, porque a pesar de que este es un tema de maquila y todo, pero solamente 2 alzaron la mano de maquiladora. Bien rápido, ¿en qué industria, en qué tipo de industria están? Alguien que alce la mano y me diga alguna industria por ahí en donde están. Sí. ¿Servicios de? ¿De qué? Servicios profesionales. ¿Quién más? Electrónica. ¿Qué hacen ahí? Polipatrón, perfecto. ¿Quién más? ¿Médico? Excelente, médico. ¿Por acá? ¿Sí? ¿Logística? ¿Quién más? Perfecto, los demás mucho desempleado, qué bueno que vienen para aprender algo nuevo, ¿verdad? Me encanta, aquí van a aprender cosas para que agarren chamba también con la IA. Hay que tratar de hablar ahí cómo conseguir trabajo con la IA, Andrés. Muy bien, bueno, pues esto es bien importante porque queremos tratar de hacerlo lo más acercado a que les contribuya un tipo de valor. Ahora una pregunta más antes de pasarle la batuta a Andrés. ¿Quién de aquí es ingeniero en tecnología o desarrollo? Alza la mano. Perfecto. Perfecto, bastantes. Entonces ya también eso le da la pauta a Andrés y un poquito de termómetro en cuanto a qué tan técnico puede ser, porque si no, se va Andrés y yo le entiendo a veces de qué está hablando. Así que bueno, pues Andrés, si gustas empezar a compartir un poquito más sobre cómo casos reales que estás aplicando en la industria. Sí, pues hola, buenas tardes a todos. Espero que después de esta jornada larga todavía tengan un poco de paciencia, que tengan la mente abierta para lo que vamos a estar escuchando en temas de inteligencia artificial. Importante mencionar, generativa, LLMs. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, los que trabajan en manufactura ya probablemente estén aplicando algún modelo de visión, probablemente si estás trabajando en marketing de imagen, no sé, nosotros vamos a hablar de LLMs, de texto y sí, de diferentes casos, pero de un caso en específico. El año pasado que me tocó estar aquí en Frontera Futura, más o menos les hablaba de un proyectillo que traía de una agencia aduanal que estábamos tratando de automatizarles el flujo de todo el proceso que se hace en el archivo M3 antes de generar el pedimento, que tienes que ver NOMS, que tienes que ver avisos sanitarios, etcétera, etcétera. En aquel entonces era un proyecto que estábamos haciendo, estábamos desarrollando, estábamos enfrentando muchas dificultades que después voy a invitar a Josh a platicar, porque no eran dificultades técnicas ni de desarrollo, eran dificultades que tenían más que ver con la área de comunicación. El tema del que me toca platicar es escalar sin perder el control. No es lo mismo tener una prueba de concepto, tener mi agente pequeño que me trae datos, tener mi agente pequeño que me analiza cosas. No es lo mismo intentar llevar eso a producción, donde se procesan miles de cientos de situaciones
artículos, en este caso para esta agencia, Pedimentos. Para los que ya tengan algo que ver o sepan más o menos de comercio exterior, ellos hacían archivos M3 que tenían más de 150, más de hasta 200 partidas de diferentes artículos, con diferentes NOMs, con diferentes avisos sanitarios que tenían que ser completados. No es sencillo, sí, cuando lo haces con 1 o 2, haz 30 al mismo tiempo. Es un proceso que les toma hasta 2 días a los agentes aduanales, dependiendo, ¿no? Obviamente. Entonces, es cómo nosotros pasamos de una prueba de concepto, de la idea de este cliente de querer meter inteligencia artificial a su empresa, a hacerlo real, porque nos tomó 1 año. Del desarrollo de software les puedo decir que nos tomó 5, 6 meses, tal vez real, pero todo lo demás fueron juntas, afinar, resolver. Ya lo lanzamos a producción y ¿sabes qué? Solo te procesa 2 al mismo tiempo. No, pues tengo 30 empleados, o sea, 2 no me sirve para nada. Todo ese proceso y a qué nos enfrentamos es lo que les voy a traer el día de hoy. El problema ya no es que la IA funcione, es que funciona lo suficiente como para dejarla sola. Aquí voy a hablar de 3 temas antes de continuar. Voy a hablar de gobernanza de datos, voy a hablar de el ROI, el famoso ROI, y voy a hablar de escalabilidad. El retorno de inversión en no Rogelio, Sí, no ROI, ROI de Rogelio. Lo primero que vamos a trabajar o de lo que les voy a platicar es que nosotros pensábamos en un inicio, en conjunto con el cliente, que la IA le íbamos a picar un botón y el modelo LLM iba a predecir y encontrar todas las necesidades y escupirlo, listo para trabajar. Inclusive el cliente me decía, quita toda la interfaz, quiero un botón. Un solo botón es lo que yo necesito. Mi trabajo como desarrollador, porque yo soy desarrollador de software, era cumplir las necesidades del cliente lo más parecido a sus expectativas. Los que sean desarrolladores aquí ya saben lo difícil que es poder llenar las necesidades del cliente cuando tienen una realidad bien desconectada de lo que realmente un software hace o puede hacer. Bueno, este cliente quería un botón. Entonces, si bien es cierto que cada vez salen modelos LLM más inteligentes, si bien es cierto que teníamos todos los datos para poder generar algo, lo generaba mal. Quien sea del comercio exterior sabe las multas que les dan cuando ponemos un aviso sanitario incorrecto, cuando no exceptuamos alguna NOM, cuando nos equivocamos con las vigencias. Bueno, ¿realmente podíamos dejar que solo fuera un botón? Y la realidad es que no. Si bien el 90% de las veces acertaba, con el 10% de las veces que fallaba, problemas. ¿Qué fue? Aquí entra uno de mis desarrolladores y me dice, Andrés, esto funciona, pero no es confiable. ¿Qué hacemos? Este desarrollador empieza a experimentar y mediante código logra generar un SOT, un Source of Truth. ¿Qué es esto? Un documento que define el artículo, tal cual, es una botella de agua, es tal, probablemente le aplique tal, probablemente le aplique, pasándole eso a otro agente, lo que generaba el primer agente de IA, que era este proceso. El segundo agente tomaba el SOT, lo comparaba, no, está incorrecto, checa esto, lo regresaba y así hasta que el juez lo permitía y dejaba que saliera. Entonces, ese fue el primer problema al que nos enfrentamos. Después, ¿cómo escalamos esto? ¿Cómo hacemos que un sistema así sea más grande? Aquí el problema que nos enfrentamos fue la infraestructura. Es una agencia aduanal. No podemos mandar sus datos a ChatGPT, no podemos mandar sus datos a DeepSeek, a Cloud. Es un tema legal. Son datos personales, son datos privados. Bueno, pues nosotros tuvimos que comprar infraestructura, comprar equipo especializado para procesamiento de IA y servírselos nosotros. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque fue algo en lo que Josué nos ayudó mucho, que es algo que nadie dice. Todas las personas que les venden procesos o automatizaciones de inteligencia artificial, nadie te dice cuánto cuesta.
¿Cuál es realmente el uso? ¿Qué son los tokens? ¿Cuánto me va a costar hacer mi proceso? Porque no nomás es que les hagan la automatización, que les conecten A con B, sino lo que realmente cuesta. En una de las reuniones con este cliente, de una de las 5 veces que yo ya les iba a entregar el software, pusimos la comparativa de, pues le vamos a conectar Google, no es por ser Google, podría ser OpenAI, podría ser Cloud, pero conectamos Gemini. Gemini un día gastó 11,500 pesos en procesamiento de tokens, leyendo y procesando. ¿Realmente valía la pena para la empresa pagar 11,500 pesos al día? ¿A qué empleado le pagas 11,500 pesos al día y qué rol tiene? Entonces, ¿realmente valía la pena este software? Ahí, entre muchas otras cosas que hicimos, simplificamos el esquema, rentamos infraestructura y lo solucionamos. Ahorita, como les comento, Josué va a continuar con esa parte, pero la siguiente pregunta después de eso fue, bueno, si me está cobrando, ¿qué es lo que hace? Bueno, como les dije hace rato, había un archivo que es el que ellos suben recurrentemente, la cantidad de partidas eran 130 partidas. Este archivo le tomaba a un agente de ellos 2 días hacerlo, entre 1 día y medio, 2 días. Nuestro software lo hacía en 1 hora. Imagínense cualquier proceso que ustedes tengan, el que sea, obviamente que sea digital, que les tome a sus empleados hacerlo 2 días. ¿Qué pasa si lo bajas a 1 hora? Cambia la situación. Y luego si le agregamos el potenciador de, y no puedes correr solo uno al mismo tiempo, puedes correr hasta 30 al mismo tiempo, estás reduciendo, no sé, soy malo para las matemáticas, pero Josué sí hizo la cuenta. ¿Me puedes ayudar? ¿Te recuerdas cómo fue esa junta cuando hablamos de esto, Josué? Sí, bueno, de hecho aquí con este cliente hubo un par de retos. ¿Sí me escuchan bien? El primer reto fue, como menciona Andrés, el tema de la comunicación. Nosotros habíamos dicho que el proyecto iba a tardar 3 meses. ¿Íbamos en el mes 6, Andrés? Sí. Íbamos en el mes 6 y la mano derecha del dueño, la gerente general, estaba enojadísima, pero muy molesta porque, oye, ya llevamos el doble del tiempo que comentaron que me iban a entregar el proyecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Le digo, oye Andrés, ¿qué está pasando? Me dice, es que entregamos la solución, hacen la prueba y nos arroja un error. Lo arreglamos, entregamos un error. Cada vez un error diferente, no el mismo. Entonces, le digo, a ver, ¿con quién te estás apoyando para llevar esto a cabo? Y estas son las fricciones que van a encontrar dentro de sus empresas para implementar IA. Y se tiene que hablar, porque creo que no se habla lo suficiente. Me dice, bueno, los del departamento de operación son los que me están dando los procesos y la retroalimentación de lo que debo de aplicar con la IA y el desarrollo. Le dije, oye Andrés, y me dice, y uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, y cuando lo entrego resulta que hay un error. Y le dije, Andrés, ¿cabrá la posibilidad de que los operadores creen que esta IA viene a reemplazar a ellos? ¿Tú no crees que ellos puedan estar pensando eso? Me dice, sí. ¿Y tú no crees que debido a eso no te estén dando la información correcta que necesitas para hacer la solución? Sí. Ok. Vamos a ir directamente con la gerenta. Le marco, ¿sabes qué? Está pasando esto. No, pero ya se tomaron tanto tiempo. Ok, estoy de acuerdo. Ha tomado más tiempo, pero cada vez que presentamos la solución, sale un error nuevo, un error nuevo, un error nuevo. Una persona nos dice un proceso y también tuvimos que ir en persona fuera de la ciudad, a la ciudad de ellos, porque algo se tenía que hacer. Nos sentamos con 6, 7 operadores. Andrés hace una prueba y entonces empiezan ellos a debatir uno y el otro de cómo era el proceso correcto y el resultado que tenía que arrojar. Ni siquiera internamente la empresa estaba de acuerdo en cuál tenía que ser el proceso para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Entonces le digo, Andrés, ahí está el problema, están haciendo un buen trabajo, el problema es del otro lado. Ya el cliente se dio cuenta que así era, empezaron a colaborar bastante y a apoyarnos. Pero el otro reto que enfrentó Andrés, que cuando empezamos el discovery y la evaluación de la solución, nos enseñaron un ejercicio de 10 artículos, ¿no? 10 partidas. Hicieron el trabajo perfectamente, lo entregaron y ya en un futuro a la hora de hacer las pruebas,
a ver, haz una prueba con 120 partidas. Oye, pero lo hicimos para 10. Más infraestructura, más todo. Una ventaja que este cliente tenía es de que siempre que es el primer cliente para implementar algo, tenemos de nuestro lado toda la flexibilidad del mundo. No cobramos más horas por entregar el proyecto, no lo abandonamos como muchas veces pasan cuando ya ves que no le vas a ganar lo que le debes de ganar, no lo abandonamos, lo entregamos al final. Pero realmente el reto número 1 que tuvimos para implementar esta solución tan grande de IA fue un tema de comunicación y entendimiento de en dónde estábamos, no tanto de las herramientas de inteligencia artificial que se tenían que aplicar. Ahora, había una parte que no entendíamos nosotros. Nos estábamos tardando en un inicio 3 horas para hacer un documento de 120 partidas. Y el cliente nos decía, es que ¿cómo se están tardando 3 horas? Es mucho. Oye, y estábamos presionados por bajarla 2 horas a 1 y buscando la forma para que fuera más rápido. Y el día que tuvimos la reunión con el cliente le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y uno de tus trabajadores hacer esta de 3 horas cuánto dura? Un día y medio. A ver, un día y medio un empleado y la IA te lo va a hacer en 3 o 2 horas y tú le estás encontrando un problema a esto. Y el cliente se quedó como, ok. Lo empezó a ver de otra manera, por eso hablamos del retorno de inversión. En este cliente en particular, cuando inició con nosotros, y estas son las conversaciones que van a empezar a escuchar en todas las empresas. Josh, Andrés, tenemos 75 empleados en la empresa, ya no me caben más para mi operación. Necesitamos hacer algo con IA para poder seguir creciendo y operando y sin tener que comprar otra oficina o expander o esto o el otro. Y fue lo que Andrés y su equipo logró hacer, ¿no? Pero esta parte es clave porque pueden traer muy buenos proyectos, incluso muchas veces, ¿quién está de acuerdo que el departamento de tecnología de la empresa y el directivo, la comunicación muchas veces está quebrada y no se entiende y de ahí ya no pasamos? ITs técnicos, alcen la mano quien está de acuerdo con eso. Muy bien. Andrés. Algo que dice Josué es cierto, todos quieren IA. Todos los dueños, todos los CEOs. ¿Quién no quiere IA? ¿Quién no quiere LLMs? El departamento técnico, el departamento de desarrollo. Porque sabemos y entendemos las necesidades, entendemos cómo se conecta A con B. Sí, es una realidad que te automatiza, sí es una realidad, pero ¿realmente necesitamos un LLM para que nos ayude a digitalizar un documento? Hay OCR, digo, hablando un poquito más técnico, hay OCR. Está el escáner. Muchos escáneres ya te hacen el OCR. Necesitamos un LLM o un agente para que nos mande un correo diciendo, hola, buenos días, equipo. La verdad es que no. Realmente lo que nos ayudó con este cliente y la parte de comunicación fue entender dónde sí y dónde no. Sí, el cliente quiere utilizar inteligencia artificial, sí necesitamos utilizarla porque esto y esto. Estas son conversaciones que yo tenía internamente con mi equipo de desarrolladores. Tenía la mitad diciéndome, no necesitas un LLM para hacer este proceso, y la otra mitad decía que sí. A veces hasta yo era el único que decía que sí. Pero estaban estos debates. Llegamos a la conclusión de que sí necesitamos un LLM, pero gobernado. ¿Con qué? Con documentos, con contexto, con un humano validando. Posteriormente a este software le agregamos un sistema de email donde sí estaba el botoncito que le pica el agente actualmente, le pica, lo procesa, pero si el LLM encuentra un 10% de discrepancia que no puede ser, oye, que creo que sí, que no, detiene el proceso, manda un correo para que la gente pueda validar si sí o si no y continuar. Es bien importante que la IA sea una herramienta, no que ella nos guíe a nosotros y nosotros guiarlos a ella. O una vez más, hablando de LLMs, hablando de agentes. Pues el caso fue fue un tema de comunicación interna, fue un tema de poder entender que el cliente lo que necesitaba era una automatización donde se integra un LLM, pero realmente necesitaba una automatización. Posterior a eso, una vez que sacamos este software
que lo terminamos, que el cliente quedó. Recuerdo que en la junta, cuando terminamos, la mano derecha del cliente con la que habíamos tenido fricciones porque el proyecto no se entregaba, que porque X o Y, al final felicita a Josué y felicita al equipo. ¿Saben qué? Esto que acaban de hacer no lo habíamos visto, acaban de ahorrarnos tal, acaban de hacer, muy contentos con el software. Ahorita nuestro equipo de desarrolladores está generando la versión número 2. Tan contentos que nosotros estábamos bien emocionados y dijimos, pues para todos, a todas las agencias aduanales les vamos a hacer esto y lo vamos a vender y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, pero nos enfrentamos a una realidad bien grande, que es que las empresas, nosotros que estamos aquí, nosotros mismos como empresa, realmente desconocemos de qué estamos hablando. Y existe o desconocemos dónde podemos, queremos integrar IA, queremos implementar agentes, queremos hacer algo que revolucione el mundo, pero no tenemos detectado qué, ni cómo. Queremos automatizar recursos humanos, todo está en papeles. Queremos automatizar, si es una maquiladora, piso de producción, todo lo maneja el agente, el operador. No tenemos KPIs, no tenemos datos, no tenemos nada. Entonces surge esto que dice Josué. Nos dimos a la iniciativa en conjunto con Index, fue una propuesta de Josué a Index que realizamos nosotros de hacer un assessment de madurez a las empresas para poder entender dónde estábamos parados, qué necesidades tienen las empresas, qué les podemos ofrecer como empresa de desarrollo de software especializada en inteligencia artificial, es muy largo, y nos topamos con la dura realidad de que las empresas sí, mucho interés, mucho marketing, muy contentos, pero no tienen identificado su dolor interno. Una de las cosas que pudimos, porque es un assessment que obviamente hacemos en colaboración a un agente de inteligencia artificial que está escuchando la llamada, etcétera, lo que analizamos es que las empresas tienen dos vertientes bien difíciles de pasar. Una, personal que no está capacitado, o si está capacitado y está utilizando algún modelo o está utilizando ChatGPT. Si eres una firma de abogados, ¿en serio utilizar ChatGPT? Utilizar un modelo, tuvimos un caso, un cliente de Estados Unidos que estaba tratando de cerrar un caso y estaba procesándolo, e iba muy bien, decía su firma, todo lo estaba haciendo con Cloud. Tuvieron que detener el caso, tuvimos que comunicarnos a Cloud con Anthropic, pedir que bajaran los datos y nosotros analizar todo el historial. Fue un temota. Entonces, realmente ahorita la plática o la conversación no es si se puede o no se puede. Sabemos que se puede. Lo hemos probado. Sabemos que podemos ahorrar, que podemos hacer el trabajo de una persona de 2 días o 1 día y medio en 1 hora. Pero primero tenemos que identificarlo. Estamos llevando la plática a la parte incorrecta. Estamos buscando quién nos implemente IA, quién nos ayude. Me recuerdo que fui a una maquiladora, no recuerdo el nombre, no es que no quiero decirlo, es que no me acuerdo del nombre. Y el gerente general decía, estaba en una reunión ahí con todos los jefes de departamento y el gerente general decía, quiero IA, quiero un agente, quiero IA. Oye, ok, sí, pero mira, fíjate que estamos hablando que recursos humanos ahorita todo lo está capturando en papel, quiero IA. Ok, sí, pero fíjate que en piso, en producción, no estás capturando ningún sensor, no estás capturando, quiero IA. Y me acuerdo que nos volteábamos a ver y volteaba a ver la cara del desarrollador de software y sudando y el IT temblando. Y sí, todos queremos, todos necesitamos, todos queremos automatizar procesos, pero aquí la pregunta es, ¿dónde? ¿Cuándo y cómo? Sabemos que se puede, sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero cuando agarremos a la agencia de desarrollo de software que nos va a hacer, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué me vas a automatizar? ¿Qué proceso es el que yo necesito que agilices? Porque lo que yo me he enfrentado con todas estas empresas con las cuales he trabajado y que les he hecho soluciones es que yo no soy experto de ninguna de sus industrias. Yo no soy un experto en agencias aduanales, yo no soy un experto en maquiladoras, yo no soy un experto en firmas de abogados. Ellos me enseñan a mí
y yo les ayudo a desarrollar las automatizaciones y herramientas que ellos necesitan. Traigo ahorita mucho el caso de Karen. Por ahí anda Karen, por ahí pueden ver en nuestro booth. Karen es una agente de ventas, es la agente de ventas de Entera Cloud y Purple, la empresa donde lidero. Ella actualmente tiene un stack de 3 aplicaciones, 3 software que ella creó a su necesidad. ¿Sabes qué? Necesito un QR para registrar, necesito una landing page para que me caigan los clientes, necesito automatizarlo con correo, necesito automatizarlo con mi CRM y necesito que lo suba, que si hay un evento lo subas a LinkedIn. Todo eso lo hace Karen con un agente. Pero no es cualquier agente, es un agente que nosotros le preparamos, es un agente que nosotros nos sentamos con ella y a ver qué necesidades tienes. Pues fíjate que quiero hacer aplicaciones. Ok, entonces voy a desarrollar una herramienta donde utilice este stack de Python, Vue, para los que sean desarrolladores, Python, Vue y Tailwind. Y te va a hacer tus aplicaciones. Sí, pero necesito que tengan una URL pública. Perfecto, entonces tu agente también va a tener esa integración donde se va a conectar a nuestros servidores y cada vez que tú le pidas una aplicación va a desplegar una máquina virtual, va a utilizar ese stack y te va a conectar esta URL y ya tienes tus aplicaciones. Oye Andrés, fíjate que Eventbrite, no sé si conozcan Eventbrite, una plataforma de registro de eventos. Oye Andrés, que necesito automatizar que todo lo que entra aquí llegue a Eventbrite, pero Eventbrite no tiene API ni SDK. Bueno, le generamos la posibilidad de que la gente abriera un navegador web, capturara los datos y le diera a registrar en Eventbrite. Karen sabía sus necesidades, sabía qué le dolía, sabía qué necesitaba automatizar y gracias a eso pudo hacer su software, bueno, sus múltiples softwares. Todos estos softwares que estamos hablando aquí, ahí en el boot de Purple y Entera Cloud, los traemos por si los quieren ver, cómo se crearon, cuál fue el flujo completo de creación y cómo funcionan, ahí están, pero fueron creados en base a las necesidades de los clientes. El famoso ROI, para que Josué me pueda ayudar con esto. Otro dolor que detectamos de los assessments que hicimos es que las empresas no tienen budget para IA. Pero realmente, ¿cómo puedes tener budget para algo que no entiendes? Que no sabes cuánto cuesta, que nadie te dice, cuesta tanto. Si eres de cualquier industria, tú sabes cuánto te cuesta una máquina. Si eres de la industria farmacéutica, tú sabes cuánto te cuesta el medicamento. Si tú eres de la industria de abogados, tú sabes cuánto te cuesta un caso. Cuánto te cuesta transportarte al juzgado. Pero con la IA no hay números claros. Todos te cobran con tokens, todo es variable, todo es nuevo, nadie te puede decir nada. ¿Cómo mides eso? Entonces aquí es donde Josué entra con esta fórmula mágica que es, pues en horas de humano. ¿Cuánto te cuesta un empleado al mes? ¿Cuánto te cuesta un empleado? ¿Qué hace? Y no con la mentalidad de reemplazar a nadie, sino con la mentalidad de potencializarlo. En el caso que nosotros hicimos, no se ha despedido a nadie, nada más que ahora el trabajo de los agentes cambia. En lugar de capturarlo todo, es analizar que la IA lo haya generado bien. Y en lugar de procesar uno al mismo tiempo o uno durante 2 días, analizan 5, 6, 7 al día que ya procesaron para terminar su día. Es evolución, no es reemplazar. Andrés, algo que quiero agregar ahí. Nosotros, a pesar de ser una compañía, porque aquí venimos y hablamos de que las empresas, de que están listas, no están listas. Nosotros, a pesar de ser una empresa de tecnología, nos tomó tiempo poder implementar. A pesar de tener a Andrés en la misma oficina, nos tomó tiempo poder salir de la forma antigua de hacer las cosas, incluso para mí, y hacer la transición a los nuevos modelos que existen con inteligencia artificial. Y aún estamos trabajando. Obviamente Purple está con IA al 100%, pero del lado de Entera Cloud, empresa de nube y tecnología, seguimos trabajando. Hoy en día es interesante ver cómo ventas ya tiene su propio agente de inteligencia artificial ayudándolo con tareas. Lo que a mí me dejó con la boca abierta fue a ver al ingeniero Lazo, que está de aquel lado ahí en el Facebook, contestando un ticket. Y él tener su propio agente que hace tareas de soporte, de monitoreo, de patching. En el foro de tecnología el viernes pasado estuvo compartiendo él sobre cómo su equipo de soporte técnico que él tiene ya ha crecido a él, su equipo físico y su equipo virtual,
que lo tiene haciendo diferentes tareas dentro de su departamento de IT. Ahorita el proyecto que ahora traen está en el área de finanzas. Dentro del área de finanzas, trabajando con esto, logramos detectar gracias a la IA un fraude que nos estaban haciendo en la empresa y encontramos una fuga de dinero ahí que había. Y eso, ¿cómo lo mides? Hablando del tema de ROI. O sea, pudimos detectar algo que estaba sucediendo en la empresa y una fuga de dinero importante, y eso lo encontramos gracias a la IA. Ahora, ROI, ¿qué más? Hace unas 3 semanas, más o menos, porque fue la graduación de mi hijo y me tuve que salir a contestar una llamada a uno de nuestros clientes cercanos, que hay muy buena relación. La IA, nuestra IA, no era una solución que ellos tenían, detectó que los habían hackeado. La IA tomó acción, se puso a trabajar en frenar lo que estaba sucediendo, nos alertó. Nosotros contactamos, no el equipo, no el cliente ni su equipo de ciberseguridad, nadie intervino. Nosotros como proveedor externo de nube, con la IA que tenemos dentro del data center, nos alertó y nos dijo, está pasando esto, este cliente fue hackeado, tenés que hacer este paso, este paso, este paso. Ya posteriormente Andrés entró junto con su equipo, Tim, todos intervinieron, le hablamos al cliente, hey, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Es una empresa muy importante de Tijuana, con alrededor de 700 empleados. Imagínense si esto hubiera corrido 2 o 3 horas más, 4 horas más, que hubieran podido adquirir todos los datos, bloquearlos, borrarle los respaldos, como a muchas empresas les ha pasado, que han sido hackeados y han tenido que pagar cientos de miles de dólares para recuperarlo, continuar la operación, y aparte pues que obviamente la imagen de la empresa es afectada cuando este tipo de cosas pasan. Entonces, si hablamos de ROI, imagínense nada más ahí lo que este agente de IA de ciberseguridad pudo hacer por ti. Y hablando en ciberseguridad, es importante mencionar cuánto te cuesta para empezar a encontrar un agente de ciberseguridad aquí en la región. Es complicadísimo, alguien especializado en eso. Y si lo llegas a encontrar, ¿cuánto te va a costar en la nómina cada mes ese puesto o este perfil? Altísimo. ¿Qué es lo que hicimos para este cliente? Creamos un agente experto en IA que le monitorea, que reacciona, que activa, que resuelve, que toma acción para el cliente en caso de un incidente de ciberseguridad. Y se está ahorrando muchísimo dinero ahí sí, comparado como si hubieran encontrado a una persona. Entonces, realmente las oportunidades se están evaluando. Yo no quiero ser el portador de malas noticias, pero la realidad es de que ya hay empresas donde la IA sí ha reemplazado personas. Sí hay, sí se está dando. O sea, por mucho tiempo hemos escuchado que la IA no va a reemplazar a personas, que personas con IA van a reemplazar a personas que no usan IA. Sin embargo, sí van a empezar a suceder en ciertas áreas, en ciertos departamentos, pero aquí también lo importante es que es una oportunidad. ¿Cuántos de aquí realmente el tiempo en el día les alcanza para hacer todo lo que necesitan? ¿A cuántos no les alcanza el tiempo? La gran mayoría. Eso es, todos los que alzaron la mano, es donde tienen que empezar ya en sus vidas a implementar IA. Yo les garantizo que si le dan la importancia a la inteligencia artificial en sus vidas, de aprender, de conocer herramientas, de una forma personal o de una forma empresarial, acercarse con consultores como Andrés para una asesoría de 1 hora, conocer o tener un diagnóstico. Esos que alzaron la mano de que el día no les alcanza, van a ver que van a tener tiempo adicional para disfrutar con sus familias, poderse tomar a lo mejor esas vacaciones que no se habían podido tomar, o simplemente salir y relajarse un poquito del lonche de la comida, ¿no? Andrés. Ya nada más para terminar, la IA ya existe, ya está automatizando. Sí hay empresas, como dice Josué, que nos buscan con la pregunta de cómo reemplazo X cantidad de empleados. Lo hemos hecho. Aquí no se trata de reemplazar a nadie, se trata de potenciar. Hay una frase muy común que ya han escuchado en un buen de partes, y es que la IA no va a reemplazar a las personas que no empiecen a utilizarla, algo más o menos por ahí. La verdad es que ahorita estamos en una época bien rara, donde si bien no tiene manos, ya puede hacer cosas. Cualquier cosa que ustedes puedan hacer a través de un navegador
cualquier cosa que ustedes puedan ya analizar, cualquier Excel, presentación, PDF, lo puede hacer la IA más rápido y mejor. Entonces, ¿cómo nos potenciamos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de ella? Y esa es la pregunta. Ya nada más, igual para finalizar, lo que nosotros hemos descubierto a lo largo de todo este tiempo implementando soluciones de IA es esto, que nadie te dice, ¿dónde está el verdadero ROI? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde yo puedo ir con el CEO de la empresa a venderle mi proyecto? Horas por persona. ¿Cuántas horas se va a ahorrar esa persona? ¿Qué más va a poder hacer? Si yo dejo de hacer esta tarea que me toma 5 horas, todo lo que voy a poder orquestar, administrar o hacer, errores de autoridad, lo que sea. Hablaba Josué del caso de ciberseguridad. Nada más para que sepan, les transfirieron 200 gigabytes de datos de entre Rusia a Hong Kong. ¿Y por qué lo detuvimos? Onboarding. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes y cuántas personas capacitar a alguien nuevo que llegue a su departamento? ¿Y si ya hubiera un agente que lo hiciera? ¿Y si ya hubiera un agente con acceso a toda la información? Costo por transacción, que esto es más para los técnicos. Cada prompt, cada acción que hago, cuántos tokens me cuesta, qué infraestructura y la revisión humana, cuánto me cuesta. Y costo del error evitado, cuánto me puedo ahorrar asegurándome de que este error no suceda. Entonces, muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés, director de Purple AI. Sí, y bueno, también quiero agradecer, hablamos de los retos, hablamos de las oportunidades que tenemos y por eso estos espacios como los que hoy trae el CCE es que son tan valiosos. Felicidades a ustedes también por quedarse aquí hasta el final, han aguantado todo el día maratón. Mis respetos para ustedes y muchas gracias al CCE por la invitación. Josh Madera para servirles.